Los foros de televisión, La secretaria de meritocracia. la ex secretaria de Economía en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Raquel Buenrostro, si recuerdan quién es ella. Ella es la actual secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno en el sexenio, en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta secretaria, muy buenísima secretaria, revela cómo Walmart intentó robarse millones y millones de pesos al erario mexicano. Es increíble, les dejo aquí el video para que ustedes vean cómo explica esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, cómo Walmart intentó robarse miles y millones de pesos al erario mexicano. El tema de la corrupción es un tema grave a nivel global. Las fuentes nos dicen que en promedio la parte económica que intermedia en actos de corrupción representa el 5% del PIB global. O sea, el promedio mundial es del 5% del PIB. Muchísimo dinero. Es diferente en diversos países. También da mucha tristeza notar que entre un país menos educado y más pobre sea, el porcentaje de corrupción es mayor, ¿no? Hay mucho abuso. Que tenemos que combatirlo, sí, porque no es solo un daño económico, sino la corrupción genera y afecta no solo en las economías, sino provoca desigualdades y más aún, en algunos casos, como los ejemplos que estuvieron dando aquí las compañeras, pues también afecta la integridad de las personas, ¿no? Cuando hay actos de corrupción también hay acoso, violencia, etcétera. Pero, y hablando del panel, ¿será que las mujeres son más honestas que los hombres? Pues sí hay estudios sociológicos. Y no obedece a que si naces hombre o que naces mujer, sino obedece a la historia que ha tenido el mundo y cómo ha evolucionado y cómo se formaron las estructuras de poder y las estructuras de las sociedades, ¿no? La mujer está hecha y estuvo en un principio para ser más cooperativa. Y hay estudios sociológicos que demuestran que la generación y la forma de que se vincula la mujer incluso con su mismo género es diferente a cómo se vincula el hombre con su género y tendemos a ser más cooperativas. Tenemos también el cuidado de los hijos y no solo también de los hijos, de los padres, luego cuando ya son mayores, etcétera. Entonces eso nos genera una manera de enfrentar los problemas de manera distinta. Y eso sí se ha reflejado también en otro tipo de estudios. Por ejemplo, en estudios que se han hecho en diversos países, cuando las oficinas parlamentarias, el Parlamento, tiene mayor representatividad de mujeres, lo que se dice es que las iniciativas de ley para implementar mecanismos de control, de supervisión y de anticorrupción, de rendición de cuentas, de transparencia, son mayores y son más eficientes cuando hay mujeres. O sea, ya hay estadísticas a nivel global. También tenemos otras que son desafortunadamente más desagradables, que por ejemplo nosotros sabemos que en el mundo el 90% de los homicidios los cometen hombres. En México la población privada de la libertad, el 94% son hombres. Entonces sí hay una tendencia, un comportamiento sociológico que se describe por la evolución histórica que ha tenido las sociedades y las estructuras de poder, donde la mujer tiende a ser más cooperativa. Y eso lo tenemos que aprovechar. Y para eso no solo lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que exigir. Que ahorita es, como también dijo también la doctora Mijangos, pues es tiempo de mujeres. El hecho de que tengamos una presidenta, eso marca mucho y le da una visión diferente a las mujeres. Y así para dar así como algunos ejemplos, digo, cuando era estudiante, me acuerdo que decían en el primer semestre, el que tenga la más alta calificación tiene una beca que es un poco económicamente más alta, ¿no? Pues ya, voy y la exijo al final del semestre. Y había un empate, un hombre y una mujer. Y me dice, no se la vamos a dar al hombre porque tú eres mujer y te vas a casar. Tú no vas a hacer nada. Entonces se la damos al hombre. Se la dieron la beca al hombre. Luego mi primer trabajo, cuando entré a trabajar a Pemex, yo sí lo voy a decir porque las cosas si no se dicen, la gente piensa que están bien. No. Cuando fui a trabajar y entré a trabajar a Pemex, pues estaba joven, tenía 20 y tantos años. Era la más joven de un grupo. Entramos ahí en el 96, en los que tengan mi edad, recordarán, explotó Cactus, que procesaba la tercera parte del gas. Había reuniones de urgencia. Las reuniones eran de ingenieros, pura gente que tenía 20, 30 años trabajando en Pemex, puros hombres. Yo era la única mujer en las reuniones porque a mí me tocaba hacer las corridas financieras, porque era economista, me tocaba hacer las corridas financieras para evaluar la próxima planta que iba a sustituir a Cactus. Entonces llegamos a una reunión, puro ingeniero así de alto nivel, tiburón. Yo voy llegando con mi computadorcita a sentarme y lo primero que me abordan son los ingenieros, estos me empiezan a pedir café y me empiezan a soltar los sacos. Entonces, pues yo sí tengo mi carácter, ¿verdad? Entonces cuando soltaron el saco, pues yo me di la vuelta a acomodar mi computadora y el saco se cayó. Entonces mi jefe así todo apenado dice, oye, es el director X. Digo, no sabía que me estaba hablando a mí. Yo, pues, perdón, ¿no? Pero no lo recogí, que el señor se tuvo que recoger, echarlo a recoger. Pero dan muchos prejuicios. Sí es complicado, porque yo lo he dicho, cuando uno es mujer, tiene pocas oportunidades.
y esa oportunidad la tiene que aprovechar. Entonces, el margen de equivocarse es prácticamente nulo, porque si tú te equivocas, el jefe te manda a la sombra, pues unos 3 años hasta, porque nunca se le va a olvidar. En cambio, si eres hombre, pues te siguen dando oportunidades. Entonces, nosotros sí tenemos que estudiar más, tenemos que prepararnos más y tenemos que demostrar más capacidades, porque si no, no las tenemos. Más adelante también, por ejemplo, ya, ¿qué pasa con la corrupción en México? La corrupción en México, y ya lo dijo también, que lo venía viendo en el camino al senador Corral, la corrupción no está nada más en el gobierno, la corrupción está en todos lados. La corrupción, de hecho, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos ahí en función pública nuevos mecanismos que están previstos de alguna manera en la ley que nunca se han utilizado y que por la confianza que hay se han acercado gente del sector público a querer denunciar empresas transnacionales a sus empleados por actos de corrupción en ventas que han tenido con el gobierno y con privados, y que por prácticas internacionales y compliance ellos necesitan continuar con las denuncias. Y antes no lo hacían porque no tenían la confianza. Y ahorita ya estamos implementando mecanismos para eso. Pero son del sector privado. Y lo decíamos, como qué cosas, pues por ejemplo en la industria, en la oficialía mayor, pues nosotros vivimos la época del ocultamiento de medicamentos. Como había una resistencia al cambio, ahorita, aunque sigue todavía hay mucha corrupción, ya no es la resistencia que había en el primer momento. Entonces, por ejemplo, ahí muy cínicamente una empresa que escondió muchos oncológicos en su momento, que por ahí, si algunos han escuchado ahí la anécdota que está por ahí en las redes, como sabíamos que lo estaba ocultando, Cofepris va y programa una visita para los almacenes para revisar inventarios, y a la hora que iba a ir a visitar, que iba a visitar a las 8 de la noche, a las 7:30 estaban sacando todos los medicamentos, ¿no? Y yo me entero porque alguien lo avisa. Yo estaba parada y le dicen a una persona que está conmigo, fulana empresa quiere hablar contigo porque necesita sacar los viales de los oncológicos porque llega a Cofepris a las 8 de la noche. Yo estoy oyendo. Ya como yo estuve oyendo, pues sí, estuvo un poco fuerte la plática, ya no sacaron los 20,000 viales, nada más sacaron 3,000 y los otros 17,000 los dejaron. Y ahora en la Secretaría Antirrecorrupción vienen y platica la empresa y dice, sí le dimos la batalla. Le digo, no dieron la batalla. Dice, sí, es que somos unos grandes empresarios. Le digo, no, discúlpeme, pero hacer dinero con una empresa, con un negocio, de manera legal, es ser empresario. Ustedes son mercenarios, porque ustedes arriesgaron la vida de personas por esconder medicamentos a cambio de dinero. No, pero eso no es ser empresario, eso es ser un mercenario. Y ya me lo cambiaron. Ya era el enlace de la industria, ya lo cambié. Es complicado. Y si no se dicen las cosas, la gente no entiende. Entonces yo creo que las cosas hay que ponerles un nombre. Ese día me dijeron, oye, esto es muy duro lo que tú dices. Le digo, pues es que parece que no lo entienden. Le digo, porque si ustedes creen que son empresarios, sí están en problemas. Le digo, eso no hace un empresario. Un empresario decente no juzga ni lucra con la vida de las personas. Entonces, es complicado y la corrupción se pelea pues todos los días, ¿no? Todos los días hay posibilidades y todos los días. Cuando estábamos en el SAT también en Grandes Contribuyentes, el ejemplo, y muchos lo recordarán, el ejemplo afortunado fue Walmart. Walmart fue el primero que pagó y Walmart se resistía a pagar. Walmart nos pagó 11,000 millones de pesos. Cuando hablamos con ellos la primera vez, nos dijeron, no, como somos buena onda, les vamos a dar 30 millones de pesos. Y ahí muere, ¿no? Y luego, yo hay una anécdota que por ahí que platico porque le dije, oye, yo estoy en la UNAM, pero no estoy boteando. No es lo que tú me quieras dar, es lo que tú debes de impuestos. Le digo, hay algo que no se está entendiendo sobre la mesa. En ese entonces, Natalia, yo la conocí porque está en Procuraduría Fiscal. Y ella fue la abogada que nos asignó el presidente para darle seguimiento al tema de grandes contribuyentes. Entonces, por eso ahí nos conocimos y ahí empezamos la lucha fuerte contra las grandes empresas. Y vino una lucha muy fuerte con Walmart. Dijo, prefiero litigar 30 años que pagar impuestos. Entonces, y ahí fue cuando le dije, no, hay muchas opciones porque desafortunadamente luego no están tipificados los delitos, pero tampoco a veces los servidores, si no estamos bien capacitados o no tenemos el apoyo suficiente, no agotamos todas las instancias. Entonces le digo, mira, hay una instancia que es administrativa y efectivamente se puede prolongar, pero aquí hay un tema de defraudación fiscal y eso se tipifica penalmente. Entonces nosotros vamos a correr los dos procedimientos, el administrativo y el penal. Pero en el penal nos vamos a ir sobre la persona moral, o sea, sobre Walmart, que ya hay un antecedente en Alemania. Alemania pelea con Walmart, lo pierde Walmart, y en Alemania no hay Walmart. Entonces, dijimos, no, nosotros nos vamos a ir sobre los funcionarios de Walmart, pero también sobre la persona moral de Walmart. Cuando ya todavía estuvimos hablando hasta con el CEO global, no se dieron, y ya íbamos a iniciar el procedimiento penal, y cuando ya vieron que era en serio, fue cuando decidieron firmar. Pero todavía para ponerse de acuerdo para firmar, todavía querían un documento y bajarle otra vez a los impuestos, ¿no? O sea, dicen, no queremos 11,000, queremos pagar, creo que dijeron 70 millones. Era una burla, una burla. Entonces me acuerdo, estábamos en una reunión con más gente y estábamos, y ya, el convenio obviamente no se atrevieron a presentármelo a mí, lo presentaron en otra instancia, en otra área. Y la otra área lo lleva y dice, es que dicen que sí pagan 70 millones. Y me dicen, ya agárralos. Entonces empezó una discusión muy fuerte al interior del gobierno.
Y entonces ahí alguien me dice, es que tú no eres abogada y no entiendes, ¿no? Entonces ahí la que dijo, pero yo sí soy abogada. Entonces entró Natalia, durísimo, y tiramos, porque la verdad es que ese convenio era una burla para cualquier gobierno, de pasar de 11,000 millones de pesos nada más a 70 millones, con una serie además de amenazas, y casi, y me piden disculpa y no lo vuelvan a hacer, ¿no? Entonces, pues regresamos su convenio, y ya que vieron que no iba a proceder, fue cuando ya pagaron. Y la verdad eso fue el éxito, uno de los éxitos más grandes, porque Walmart es conocido en todo el mundo por ser así, por ese tipo de prácticas. Es la empresa de mayor evasión a nivel global y de violación de derechos humanos. Entonces, el haber ganado a Walmart, eso permitió que todos los demás empezaran a trabajar. Y como dijo acá el senador, la verdad es que nos dio resultados impresionantes que nosotros no esperábamos, honestamente, porque en un año representó el 2.4% del PIB, pero además el año del COVID. El PIB cayó 8%, un poquito más del 8%, y la recaudación subió 1%. Fuimos el único país en el mundo que subió la recaudación sin aumentar impuestos. Después estaba Marruecos, que subió como 0.6%, pero ese subió los impuestos. Y de ahí en fuera, ningún país en el año COVID tuvo mayor incremento. Y eso fue puro control de la corrupción, porque pues, era muchísimo dinero, porque la gente se le hacía muy fácil a lo mejor ceder ante este tipo de situaciones. Entonces, si hay mucho por hacer en la corrupción, tenemos que hacer. Las empresas fantasmas son empresas fantasmas, usan nombres falsos, direcciones falsas. Lo único real es el dinero. Entonces, como el motivo que mueve la motivación de las empresas fantasmas es manejar el dinero, pues lo que se tiene que hacer es congelar el dinero. Si no hay una ley que congele el dinero, a la primera no va a funcionar porque se van a desaparecer. Mueven el dinero, lo cambian de otra persona a otra persona fantasma y ya bailo. Y no hay manera de darle continuidad y darle seguimiento. Pues por eso se llaman empresas fantasma. Entonces no hay que tipificar ni a la persona ni el procedimiento, lo que hay que ir sobre el dinero. Entonces lo que hay que entender es la motivación del delito y atacar el fondo del delito, porque si nos vamos por las ramas nunca va a funcionar y nada más nos estamos haciendo puras simulaciones. Y desafortunadamente, pues sí, la ley no alcanza para eso el día de hoy y sí sería bueno que estuviera en las próximas iniciativas. El 80% de las empresas fantasmas estaban de altas en notarios, por notarios, no estaban de altas en el SAT. El 80% otra cosa que también se hizo en el SAT fue todos los notarios que no entregan en tiempo y en forma, las empresas que dan de alta, pues se les retira esa autorización que tienen para hacer esa labor auxiliar del SAT. Entonces también se dieron de baja una cantidad así innumerable de notarios. No sé ahorita cuál sea la situación, pero en ese momento sí se bajó prácticamente a todos. Claro, creo que como se bajaron, no sé si se bajaron 700 notarios o 1,700 notarios. 1,400 notarios, bueno, que se dieron de baja porque no daban de alta las empresas y no entregaban la información, y estas eran las empresas fantasmas. Sin duda, falta mucho por hacer. Tenemos que trabajar fuerte y sobre todo encontrar las motivaciones. Y no solo atacar la corrupción al final del camino, sino es muy importante la prevención. Porque ya una vez que cometieron el acto de corrupción, pues ya el dinero ya se perdió, los servicios de salud ya no se dieron, los niños ya no recibieron sus medicamentos, o sea, ya a toro pasado, aunque se castigue, el daño ya está hecho. Entonces, lo mejor es que no haya daño. Entonces, por eso nosotros queremos meterle mucho a la parte de preventiva, y en la parte preventiva viene la parte de los mecanismos y los controles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego vienen los procesos que decía también la doctora Mijangos. Nosotros metemos una denuncia y si la gente tiene la percepción de impunidad, eso aumenta el riesgo de seguir cometiendo actos de corrupción. Entonces, el acto de corrupción se comete, empezamos a atacar, y pues van 6, 7 años y no podemos llegar a nada. ¿No? Estaban diciendo que el promedio de los juicios fiscales era de 15 años. Entonces, pues la gente no tiene ningún incentivo a portarse bien porque no tiene ningún castigo. Entonces, tenemos sin duda que cambiar los mecanismos, las normas, los tiempos, los procedimientos. No se vale que la gente tenga guardado el expediente, que lo retrase, que no resuelva y que dure años con él, ¿no? Entonces, sí se tiene que cambiar eso, lo tenemos que exigir como sociedad, lo tenemos que acatar y lo tenemos que reformar como servidores públicos, pero sin duda es un trabajo conjunto. ¿Y qué tenemos que hacer para la prevención? Pues implementar los mecanismos, utilizar las tecnologías, cambiar los procedimientos, meter la ley. Entonces, ahí sí es donde nosotros nos estamos tratando de enfocar como Secretaría, trabajar muy de la mano con el área de la Agencia de Transformación Digital, porque creemos que entre más sistematizado esté todo, hay menos posibilidad de violaciones, hay más trazabilidad y queda claro perfectamente quién está cometiendo alguna irregularidad, quién está dilatando, quién está fallando con la integración del expediente. Ya es muy fácil saber qué persona. Y además da protección entre la ciudadanía y lo que sería el Estado, tanto del Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si nada más lo que tenemos es una plataforma de entrada, no hay tentaciones tampoco de cometer actos de corrupción. Porque nadie sabe quién tiene el expediente, no saben dónde está, y tampoco la otra persona no sabe quién está denunciando. Entonces da mucha protección
al ciudadano, se da trazabilidad a los procedimientos y es más fácil identificar cualquier irregularidad. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar muchísimo al tema de prevención. También queremos meter también mucho, lo dijo también la magistrada, esperemos, próxima ministra, la magistrada, a entrar desde las infancias tempranas. A nosotros también, por ejemplo, nos ayudó en el SAT, empezamos a trabajar con la SEP para que en los libros de texto también se creara cultura fiscal. Y a mí me da mucho gusto oír luego ahorita niños ya de secundaria que ya le preguntan a sus amiguitos, yo los he estado platicando que si sus papás pagan impuestos. Entonces, eso se ve que permea muy bien, es como la apertura a la orientación sexual, ¿no? Hubo una educación ya de varias generaciones y las generaciones actuales pues no se parecen a las que nosotros nos tocó vivir. Entonces ya hay una apertura y un conocimiento y una denostación, porque lo que nosotros queremos es que la sociedad sienta indignación por los actos de corrupción, que sienta indignación, que haya un rechazo, una repulsión contra las personas corruptas, y eso es lo mismo que va a hacer que vaya limitando la actuación. O sea, la misma sociedad es la que limitamos la actuación del corrupto. Si la gente es corrupta es porque nosotros lo permitimos. Y también nosotros como gobierno lo que tenemos que dar son los accesos para la denuncia, que también lo hemos dicho. Creo que ahí coincidimos todas las instancias y lo que tenemos que ver es cómo trabajamos en mecanismos de denuncia más eficientes de protección al denunciante. Y aparte, pues las labores como de trabajo normales que tiene una secretaría, por ejemplo, nosotros empezamos muy fuerte con un tema de confrontación en la violencia y el acoso. Por ejemplo, en el sector salud, hay mucho acoso hacia los residentes, hacia los estudiantes y los médicos, ¿no? Entonces también ahí es muy, muy grave y hay mucha denostación. No sé qué tan público sea, pero nosotros entramos con un programa fuerte a ir contra el acoso y la violencia en sector salud. Y también ir escogiendo algunas situaciones para ir cambiando el día a día. Entonces, lo que se trata es de cambiar el día a día para que todo el mundo tenga mejor calidad de vida, porque la corrupción, lo decíamos, no solo es un acto de económico, de afectación económica, de robo, sino también afecta pues la calidad y la vida de las personas, ¿no? Genera pobreza, genera violencia, genera acoso, y pues sin duda pues, lo que tenemos que aprovechar, ahora que es tiempo de mujeres, pues que el género por siglos de historia trabaja de manera distinta, funcionamos de manera distinta, pues hay que aprovecharlo para generar los mecanismos, los incentivos, y eso también va a ir cambiando, ¿no? Ahorita a lo mejor es más notorio la diferencia entre hombres y mujeres, pero desde que ya no hay que casar, pues seguramente ya también hay muchos hombres que también son muy buenos, nos acompañan en esta lucha de igualdad y de equidad, ¿no? Entonces ya no hay que debatirse ahí con las armas en los campos de batalla, pues ya el mundo ya cambió y sin duda pues tenemos que ir evolucionando como sociedad. Y pues nada más decirles que las puertas de la Secretaría están abiertas, que siempre es un placer trabajar por un bien común y sobre todo cuando se refleja pues en el bien de la gente. Y pues agradezco la compañía del panel y del senador Corra, que ahorita es bendito entre las mujeres. Pero muchas gracias a todos y están las puertas abiertas para lo que se requiere. Yo creo. Tal cual, Ricardo Salinas y Walmart son las mismas cosas. Así, Walmart intentó robarse miles y millones de pesos al erario mexicano y se negó en pagar al erario, al SAT. Walmart se negó a pagar, pero ya escucharon ustedes cómo la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno lo relató para que Walmart pudiera pagar. Salió casi igualito que las empresas de Ricardo Salinas Pliego, no hay duda, pero se topan con pared. Si estas empresas, digamos que si estuviera gobernando el PRI, el PAN y el PRD, que ya no existe pues el PRD, pero si estuvieran gobernando esos partidos, imagínate cuánta condonación de impuestos tendrían estas empresas, ¿no?